ejemplo de la regresión lineal, para este ejemplo nosotros debemos de saber que para poder calcular a través de este método de pronóstico necesitamos tres fórmulas. Este modelo que vamos a ver es la regresión lineal simple. Entonces, tenemos la primera fórmula que es encontrar Y. Esta fórmula es la fórmula general. Para poder encontrar Y, primero vamos a necesitar que encontrar B sub 0 y B sub 1 ya que están en la fórmula. Entonces, vamos a necesitar la fórmula de B sub 0 y la fórmula de B sub 1, ¿verdad? Acá nosotros la tenemos. Bien, entonces, ¿qué nos indica cada cosa? Dice que Y va a ser igual a B sub 0 más B sub 1 por X, o por el tiempo, o por el periodo, o por la semana, o por los días que yo deba de pronosticar algo. Luego, dice que B sub 0 va a ser igual al promedio de Y menos B por el promedio de X. Y luego nos dice que B sub 1 va a ser igual a la sumatoria de XY menos N por el promedio de X por el promedio de Y entre la sumatoria de X al cuadrado menos N por el promedio de X elevado al cuadrado. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Ya lo vamos a ir viendo paso a paso para que lo comprendamos. Dice que Y va a ser igual a la variable dependiente y X va a ser igual a la variable independiente. La dependiente, recuerden que es todo el pronóstico que nosotros vamos a realizar, el pronóstico que necesitamos saber, las cantidades, las ventas, el número de productos, y X van a ser los periodos, las semanas, el tiempo. B sub 0 es el intersecto con eje Y B sub 1 es la pendiente de la línea. B sub 0 son los puntitos en una gráfica. Me voy a ir a la gráfica de este ejercicio para que lo comprendamos. Entonces, dice que Y va a ser igual a las ventas, ¿verdad? Porque es la variable dependiente, y X van a ser igual a las semanas, a los días, a los periodos, a los trimestres. Cada puntito acá es B sub 0 y B sub 1 es la pendiente o la línea recta que yo trazo de un punto a otro. Muy bien, teniendo en cuenta eso, entonces me voy acá a explicar cómo funciona. Bien, entonces hay algo bien importante. Para poder aplicar la fórmula general, que es la fórmula número 1, ya les mencioné que debo de encontrar B sub 0 y B sub 1 porque acá están, ¿verdad? Para sustituir. Pero también para encontrar B sub 0, debo primero encontrar B sub 1 porque es esta B minúscula que nosotros tenemos acá. Entonces, eso nos obliga a que la primera fórmula que vamos a utilizar es la fórmula 3 y vamos a encontrar B sub 1. ¿Qué nos dice la nota acá? Dice la constante B sub 0 y B sub 1, estas constantes se calculan. Una vez que se han calculado los valores de B sub 0 y B sub 1, se puede sustituir en cualquier valor futuro de X para pronosticar el valor correspondiente de Y. Es decir, que teniendo estas dos, ¿verdad? Ya lista, vamos a poder sustituir en esta fórmula y X va a ser el número de periodo o el mes que queremos pronosticar, ¿verdad? El número de mes, o el número de periodo, o el número de semana, o el número de días que nosotros queremos pronosticar. Muy bien, entonces como ya les mencioné, no podemos utilizar ahorita esta fórmula porque necesitamos conocer B sub 0 y B sub 1. No podemos utilizar primero B sub 0 porque nos pide B sub 1, ¿verdad? Este B minúscula es B sub 1. Entonces me obliga a que yo deba de iniciar con B sub 1. ¿Cómo vamos a iniciar? Primero debemos de tener el ejercicio, ¿verdad? Dice el ejemplo que conociendo los datos históricos de las ventas
de los últimos 12 trimestres, desarrollar un pronóstico para los próximos 4 trimestres en un año, ¿verdad? Que corresponden a los trimestres 13, 14, 15 y 16. Como ya nos menciona acá el ejercicio, nos van a dar el historial ahorita de 12 meses, ¿verdad? Pero nos piden que nosotros pronostiquemos el trimestre 13, 14, 15 y 16. De acuerdo a eso, acá nos dan ya la tablita donde están cada trimestre, desde el trimestre 1 hasta el trimestre 12, las ventas desde el primer trimestre hasta el trimestre 12. Muy bien, aquí es donde yo debo de identificar dos variables. ¿Cuál va a ser X y cuál va a ser Y? X siempre van a ser los trimestres. Recuerden que X por lo general siempre es el tiempo. Y Y van a ser las ventas. Entonces, tomando en cuenta que X son los trimestres y Y van a ser las ventas, yo voy a hacer otro cuadrito. Este cuadrito yo lo puedo hacer en Excel, lo puedo hacer en el cuaderno. En este caso yo se los pasé aquí a Word para que lo viéramos mejor. Entonces, teniendo ya esos datos, lo único que voy a pasar son, en vez de que diga aquí trimestres, le pongo X, y en vez de que diga aquí ventas, yo pongo Y y traslado todos esos 12 datos hasta acá, ¿verdad? Si nosotros los comparamos, dice acá que X es primer trimestre, son 600, segundo trimestre son 1550, tercer trimestre son 1500. Vamos a ver allá en el dato histórico que concuerde. Primer trimestre son 600, segundo 1550, tercero 1500. Eso quiere decir que son los mismos datos, ¿verdad? Tomo estos 12 datos y luego los pego en este cuadrito. Donde dice X voy a poner trimestre y donde dice Y voy a colocar las 12 ventas. Muy bien. Luego voy a agregar otra columna que se va a llamar XY. Esa columna me dice que yo voy a multiplicar X por Y. Eso quiere decir que voy a multiplicar esta casilla por esta casilla. Si yo multiplico 1 por 600, me da 600. Si multiplico 2 por 1550, me da 3100. Si multiplico 3 por 1500, son 4500. Si multiplico 4 por 1500, son 6000. Y así consecutivamente hasta llegar al periodo 12, que si multiplico 12 por 4900 me da 58800. Al tener ya ese dato de XY, ahora voy a abrir otra columna más que se va a llamar X al cuadrado. Esa columna de X al cuadrado me va a decir que yo voy a utilizar esta columna de X y la voy a elevar al cuadrado y el resultado lo voy a colocar acá, donde dice X cuadrado. Muy bien, entonces si digo el cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de 3 es 9, el cuadrado de 4 es 16, el cuadrado de 5 es 25, el cuadrado de 6 es 36, el cuadrado de 7 es 49 y así yo voy consecutivamente sacando el cuadrado hasta llegar a el periodo, el trimestre 12, ¿verdad? El cuadrado de 12 es 144. Muy bien. Al tener eso ya listo, voy a hacer otra columnita más que se va a llamar Y cuadrado. En esa columna que se llama Y cuadrado, lo que yo voy a hacer es la columna de Y, tal y como hicimos con X, la voy a elevar al cuadrado y el resultado lo voy a poner donde dice Y cuadrado. Si yo elevo al cuadrado 600, son 360,000. Si yo elevo al cuadrado 1550, son 2.402.500. Y así consecutivamente tengo que elevar 1500 al cuadrado y colocar acá
el resultado, 1500 al cuadrado nuevamente, colocar el resultado, 2400 al cuadrado y colocar acá el resultado hasta llegar al periodo o al trimestre número 12, ¿verdad? Que son 4900 al cuadrado, me da 24.010, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo lo voy a desarrollar. Al tener ya este dato listo, vamos ahora a promediar dos columnas y vamos a sumar dos columnas más. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero vamos a sacar los promedios. Vamos a sacar los promedios de las primeras dos columnas. La columna de X y la columna de Y la vamos a promediar. ¿Cómo hacemos esto? Entonces sumamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 más 11 más 12, que es el último dato, más 12. Y eso lo voy a dividir entre los 12 datos, que son los datos históricos que tengo. Me da una cantidad de 6.5. Si yo voy a sacar el promedio de Y, voy a sumar todas las ventas y las voy a dividir entre 12, que son las 12 ventas con las que yo estoy trabajando en el dato histórico. Entonces, sumo 600 más 1550 más 1500 más 1500 más 2400 más 3100 más 2600 y así consecutivamente hasta llegar al último dato, que son 4900. Eso lo divido, todas esas sumas, primero lo sumo y después lo divido entre 12, me da la cantidad de 2779.17. Ese es el promedio de los primeros dos datos. Muy bien, ahora vamos a sacar la suma de las otras casillas. Tenemos que sacar la suma de la casilla XY y la suma de la casilla de X cuadrado. Entonces, sumamos todo hacia abajo, 600 más 3100 más 4500 más 6000 y así consecutivamente hasta sumar el último dato que del periodo 12, que son 58.800, me da un total de 268.200. Y luego voy a hacer lo mismo, voy a sumar la columna de X cuadrado. 1 más 4 más 9 más 16 más 25 más 36 más 49 más 54 más 81, así hasta llegar al periodo 12 y el total de la suma de todas esas casillas me dio 650. ¿Para qué vamos a sacar estos promedios y esta suma? Las vamos a necesitar para aplicar las fórmulas. Muy bien, entonces tenemos N, siempre van a ser los 12 periodos o los 12 trimestres que tenemos aquí históricos, los 12 datos que manejamos en esta tablita. B sub 0 aquí ya nos dio la respuesta porque esto lo pueden hacer ustedes en Excel, pero a continuación yo les voy a explicar cómo se saca. Y B sub 1 también. Muy bien, entonces, como ya les mencionaba, voy a irme otra vez a las fórmulas que están al principio. En las primeras fórmulas nosotros vemos que lo primero que debemos de buscar es B sub 1, porque B sub 0 necesita B sub 1 para poder buscarlo, ¿verdad? Entonces, nos dice nuevamente, repitiendo, la fórmula de B sub 1, que la sumatoria B sub 1 va a ser igual a la sumatoria de XY menos N por el promedio de X por el promedio de Y entre la sumatoria de X al cuadrado menos N entre el promedio de X elevado al cuadrado. Muy bien, entonces ya teniendo en claro eso, nos vamos a sustituir la fórmula. Y aquí tenemos que B sub 1 va a ser igual. Entonces, a la sumatoria, ¿de qué casilla es? Esta casilla es la sumatoria de XY, ¿verdad? La sumatoria de XY, ¿cuánto es? 68.200 menos N. N, ¿cuánto es? 12, ¿verdad? Menos 12 por el promedio de X, que es 6.5, ¿verdad? El promedio de X, 6.5. Y el promedio de Y,
que son 2779.12. Nos vamos a ir arriba para fijarnos que sí, es el promedio justamente de X y el promedio justamente de Y. Muy bien, lo colocamos. Entre 650, que es la sumatoria de X al cuadrado. Si nos fijamos, ahí está, de X al cuadrado son 650, lo sustituimos, menos 12, que es N, por el promedio de X. El promedio de X, ¿cuánto dijimos que era? 6.5. Entonces, lo colocamos entre paréntesis y eso lo elevamos al cuadrado. Ahora, por regla de matemáticas, nosotros debemos de saber que lo primero que debemos de hacer van a ser las multiplicaciones. Primero vamos a multiplicar todo aquello, a operar, y luego vamos a sumar y a restar. Muy bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a multiplicar primero esto. 6.5 por 2779.17 y ese resultado lo multiplicamos por 12. Me dio una cantidad de 216.775.26. Bajamos nada más este dato para luego hacer la resta. Y luego si vemos en el denominador, bajamos 650 y operamos lo que está acá, elevado al cuadrado. Primero vamos a operar lo que está elevado al cuadrado. 6.5 al cuadrado y ese resultado lo multiplicamos por 12, me da una cantidad de 507. Ya al tener estos dos resultados, vamos a realizar la resta. Y si vemos al hacer la resta en ambos, ¿verdad? En el numerador me dio 51.424.74 y en el denominador me dio 143. Muy bien. Al tener ya listo eso, hago simplemente la división y ya tengo el resultado, donde B sub 1 es igual a 359.61, tal y como lo había sacado Excel acá, ¿verdad? Aquí lo podemos corroborar. 359.61. Muy bien, entonces como ya tenemos el dato de B sub 1, hoy sí podemos encontrar B sub 0. Vámonos a ir a la fórmula ahorita para que la comprendamos. Entonces vamos a utilizar esta fórmula, B sub 0. B sub 0 va a ser igual a el promedio de Y menos B sub 1 por el promedio de X. Entonces vamos a sustituir ahorita esos datos y acá lo tenemos. El promedio entonces de Y, si nosotros nos fijamos acá, el promedio de Y, nuevamente vamos a utilizar ese dato, es de 2779.17, eso es lo que tenemos acá, menos B sub 1, que son 359.61, por el promedio de X, que el promedio de X, acá lo tenemos arriba, es de 6.5. Entonces nada más sustituimos la fórmula y luego simplemente vamos por la misma regla. Primero sumamos multiplicamos o dividimos primero y luego al final sumamos o restamos. Bien, entonces como es multiplicación, primero multiplicamos 359.61 por 6.5 y nos dio 2.337.46. Bajo este otro factor y luego hago la resta y me sale un total de B sub 0 de 441.71. Si nos vamos arriba al cuadrito, yo ya lo había sacado también en Excel, ¿verdad? Aquí está. B sub 0 es igual a 441.71. Para este caso, yo hice todo en Excel, pero ustedes también lo pueden hacer en Excel o lo pueden hacer así, explicado en su cuaderno, así como lo tengo yo ahorita, mostrando. Muy bien. Al tener ya estos dos valores, entonces ya podemos aplicar la fórmula de Y. Esta es la fórmula general. Ya tenemos el dato de B sub 0, ya tenemos el dato de B sub 1 y X va a ser el periodo que queremos pronosticar. Entonces hoy sí ya lo podemos realizar la ecuación. Nos vamos a ir a desarrollar entonces. Como tercer paso es encontrar Y, ¿verdad?
Tenemos el valor de B sub 0, entonces es de 441.71 menos el valor de B sub 1, 359.61 por X, que va a ser el número del periodo que queremos pronosticar. Si volvemos nosotros al ejercicio, los periodos a pronosticar, nos decía el ejercicio que van a hacer el trimestre 13, 14, 15 y 16. Entonces vamos a aplicar esta fórmula para esos tres periodos. Nos vamos a ir acá y ya los tengo desarrollados, ¿verdad? Vamos a colocar la fórmula de Y que teníamos allá. Entonces, encontrar el pronóstico para el periodo 13. Y va a ser igual al valor de B sub 0, que es 441.71, menos 359.61, que es el valor de B sub 1, por el periodo que debo de pronosticar. Para este caso es 13, ¿verdad? Entonces coloco el periodo 13 acá. Y nos da un valor de Y de 5.116.64. Luego, lo mismo voy a hacer para el periodo 14. Son los mismos valores, ¿verdad? Y va a ser igual a B sub 0, que es 441.71, menos B sub 1, 359.61, por el periodo que debo de pronosticar, que es el 14. Entonces me da un valor de 5.476.25. Y si ustedes se fijan, para el periodo 15 y 16 voy a utilizar siempre los mismos valores de B sub 0 y de B sub 1. Lo único que voy a ir cambiando es el número de periodo que debo de pronosticar, ¿verdad? Y me da ya el valor del pronóstico. Muy bien. Este dato pronosticado, ¿cómo lo voy a reflejar yo? Vámonos entonces al siguiente cuadrito. Ya pronostiqué hasta el periodo 16 como se había solicitado. Me voy a este cuadrito que es el resultado final. En trimestres voy a colocar yo siempre los 12 trimestres que me han dado de historial, porque allá me pedían que yo debiera de pronosticar el trimestre 13, que aquí ya lo coloco, el 14, el 15 y el 16, ¿verdad? Entonces solamente al primer cuadro que nos dieron allá yo le voy a agregar el periodo que debí de haber pronosticado, el periodo 13, 14, 15 y 16. Muy bien, y finalmente este pronóstico lo debo yo de graficar. ¿Cómo lo voy a graficar? Simplemente si lo hacemos en Excel, usted sabe, solo sombrea estas dos filas y le da insertar gráfico y ya le va a dar el gráfico de líneas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que graficamos? Aquí en el eje de las X usted va a encontrar los trimestres, que son estos, y en el eje de las Y va a encontrar las ventas. Cada puntito que está acá en color rojo son las ventas desarrolladas, y las que nosotros pronosticamos son del mes 13, del 14, del 15 y del 16. Muy bien, entonces al final, ¿verdad? Nos sirve para conocer, por ejemplo, yo quisiera saber, ¿verdad? Desde el mes 0 hasta, perdón, desde el periodo 0 hasta el trimestre o periodo número 16, voy a conocer yo el intersecto trazando una línea recta, ¿verdad? Eso quiere decir que esa línea recta hay algunos periodos en los que se acerca a la tendencia y otros periodos en los que se aleja, ¿verdad? Esta línea recta por eso se llama regresión lineal, porque debo de intersectar a través de una línea recta la variación del pronóstico en base a las ventas o lo pronosticado, ¿verdad? Entonces, prácticamente en eso consiste el desarrollo de la regresión lineal simple. No tiene mucha complejidad, solo hay que ir encontrando los valores, ¿verdad? Espero que les sirva de mucho porque lo van a seguir aplicando para otros proyectos.